Hola a todos, bienvenidos al quinto programa de Cultura Política en el Tocador, un espacio para la universidad y la ciudadanía. En el programa pasado toqué algunas causas de la violencia en Colombia, como lo fue el sectarismo político, la disputa por la tierra, el Frente Nacional como un acuerdo implícito de perdón y olvido. Estas múltiples causas dieron origen a que se creara un nuevo periodo de violencia que se denomina como el conflicto armado. El conflicto armado comienza en la década del 60 y se caracteriza por una proliferación de actores armados en él. Las FARC, por ejemplo, surgen en 1964 con un ideal de lucha y con un ideal o un proyecto político. Este ideal consistía en devolverle la justicia al país, en devolverle las tierras que les fueron arrebatadas a los campesinos en el periodo de la violencia, tanto por liberales como conservadores y por los grupos armados que habían configurado los conservadores como los pájaros y los chulavitas, que a su vez constituyen los antecedentes del paramilitarismo en Colombia. Entonces su ideal consistía en más que todo un proyecto político de justicia social, establecer una reforma agraria integral para una distribución equitativa de la tierra en nuestro país, así como devolverle al campesinado más seguridad, más protección, mayor educación y equidad. El problema de este supuesto ideal de justicia es que la guerrilla, las FARC en este caso, acudió a diversas estrategias militares para conseguir sus fines. Y cuando hablamos de estas estrategias militares nos referimos a múltiples causas de vulneración de los derechos humanos, como por ejemplo las pescas milagrosas, los secuestros, las extorsiones, las violaciones. Dentro de esto también cabe rescatar el vínculo con el narcotráfico que comenzaron a establecer finalizando la década del 60 y comenzando la década del 70 en nuestro país. También las minas antipersonales que han causado múltiples daños a nuestra humanidad, a nuestros campesinos, al Ejército Nacional, pero también a la ciudadanía. Por estas causas, por estos medios que utilizó la guerrilla de las FARC para poder cumplir su proyecto político, este fin de devolverle la justicia social a Colombia, es que se creó el proyecto paramilitar en nuestro país. Este proyecto paramilitar también surge en la década del 60 y surge con un objetivo fundamental y es el de la seguridad democrática. Si las FARC tenían un proyecto esencial que era la justicia social, pues entonces surgen al mismo tiempo los grupos paramilitares para devolverle la seguridad democrática al país, debido a todos estos medios que utilizó la guerrilla de las FARC para poder acudir a su supuesto ideal de justicia. Surge entonces el paramilitarismo con este ideal, con este proyecto de la seguridad democrática, pero el asunto es que esta seguridad democrática es pensada sobre todo para un sector de la población colombiana, para los gamonales, para los terratenientes, para los latifundistas, para los empresarios y para las transnacionales que se habían visto afectadas por la guerrilla de las FARC, que les cobraba vacunas, que los extorsionaban y también los secuestraban. Desde ese punto de vista, entonces el proyecto paramilitar se vio financiado por sectores importantes del país, incluso también por algunos miembros de nuestro gobierno, como lo veremos en el próximo programa, y era un proyecto que buscaba, sobre todas las cosas, acabar con las manzanas podridas. Manzanas podridas, entiéndanse, los guerrilleros de las FARC, sobre todo, que ha sido una de las guerrillas más estructuradas de nuestro país y de Latinoamérica. ¿Cuál fue el problema? Que ese supuesto proyecto político de seguridad democrática, de igual manera, se desdibujó como se desdibujó el de las FARC en la medida en que acudieron a estrategias militares que ocasionaron múltiples violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo cuáles? De igual manera los secuestros, las extorsiones, cabe resaltar también que acudían a los boicots electorales, a los falsos positivos, y sobre todo a los vínculos que establecieron con transnacionales y con gente muy poderosa de este país, no solamente de la política, sino también con el negocio del narcotráfico. Cabe resaltar de igual manera la limpieza social que hacían en los sectores más abandonados por el Estado y en los barrios más populares de la capital de este país. Dentro de esas estrategias militares es importante que se reflexione y se analice sobre todo el caso de los falsos positivos, el asesinato de miles de jóvenes inocentes que los disfrazaban y los vestían como guerrilleros para mostrarle al país que sí se estaba cumpliendo con el objetivo de devolverle la seguridad democrática a Colombia, a los ciudadanos. La limpieza social
también fue uno de los medios un poco más cuestionables para acudir a su supuesto proyecto de seguridad democrática, porque consistía en acabar con todo aquel que no encajara en el ideal de un buen ciudadano o de un colombiano de bien. Allí cabían no solamente los guerrilleros, sino también los drogadictos, los habitantes de calle, las prostitutas, las personas que incumplieran los toques de queda que establecían en los barrios o en los lugares más apartados de Colombia, las zonas periféricas. Con estas estrategias se vulneraron múltiples derechos humanos, se violó el derecho internacional humanitario y la dignidad humana, sin olvidar las masacres como las de Laro, la masacre de Ituango, que por estos días es tan importante y se ha vuelto a escuchar porque involucra al ex senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez. De esto hablaremos en el próximo programa con mayor detenimiento. En este programa es importante tocar cómo es que surge el paramilitarismo y cómo es que surge en este caso la guerrilla de las FARC. Ambos grupos armados ya tenían antecedentes en la época de la violencia. En el caso de las FARC ya se habían configurado grupos guerrilleros conformados por campesinos que querían defenderse del sectarismo político entre liberales y conservadores que los había llevado al despojo de las tierras y al desplazamiento forzado. En el caso del paramilitarismo ya existían antecedentes como los pájaros y los chulavitas, que fueron los grupos armados que configuró el Partido Conservador para acabar con su opositor y con todo aquel que pensara diferente. Ahora, en la década del 60 entonces ya se convierten en grupos con un ideal y con un proyecto claro y concreto. La clave de que se hayan desmovilizado en el 2005 los paramilitares y desmovilizado, entre comillas, porque no se desmovilizaron, de eso hablaremos después, es que estos grupos hayan tenido un ideal político. Asimismo, la clave de que en el acuerdo de paz del 2016 las FARC se hayan desmovilizado y que hayan tenido múltiples intentos de desmovilizarse y de llegar a un acuerdo de paz radica justamente en su proyecto político, porque nuestra Constitución es muy importante al respecto para entender que dentro de ella los grupos al margen de la ley que hayan luchado, que se haya creado un conflicto armado por diversos ideales políticos, pueden reincorporarse a la sociedad civil y pueden recibir indultos o pueden recibir olvidos, perdones y demás. De eso hablaremos entonces el próximo programa. Como conclusión es importante que se retome algunas de las causas del conflicto armado. Son diversos actores los que participan allí, no solamente las FARC en el caso de las guerrillas, el ELN, el EPL, el M-19, pero en este caso toqué la guerrilla de las FARC porque constituye la guerrilla más estructurada, como lo dije ahorita, de Colombia y América Latina, y porque actualmente se está llevando a cabo un proceso de paz con ella. De igual manera, entonces, el paramilitarismo es importante, favoreció sobre todo a un sector de la población, como fueron los empresarios, los gamonales y demás, y su ideal o su proyecto político se desdibujó en la historia, así como el del proyecto político de las FARC, en la medida en que ambos bandos vulneraron los derechos humanos. Esto puede ser o sonar un poco parecido a lo que sucedió en la época de la violencia entre liberales y conservadores que se disputaron el poder por gobernar este país, y ambos acudieron a masacres, acudieron a torturas, acudieron a persecuciones políticas para anular a su opositor. Un tanto hay similitudes con lo que sucedió entre la guerrilla y el enfrentamiento con el paramilitarismo. Ambos estaban disputando de igual manera el poder político, se estaban disputando la confianza y la legitimidad de los ciudadanos en Colombia. Ambos querían devolverle un respiro a este país. No lo lograron, porque lastimosamente ambos terminaron haciendo lo que tanto criticaban. Ambos terminaron siendo los verdugos de esta historia. Ambos terminaron anulando al otro, reprimiendo al otro y sobre todo a personas inocentes. Masacres, torturas y muchísimo dolor que generaron en este país. Es algo que no ha terminado, porque a pesar de que se hayan llevado intentos de desmovilizaciones y a pesar de que se haya dicho que en el 2005 el paramilitarismo se desmovilizó y ya no existe, lo que vemos ahorita en los últimos
años y sobre todo desde que tenemos el actual gobierno de Iván Duque es justamente una reactivación de estas estrategias militares utilizadas por guerrilla y por paramilitares. ¿Qué se están disputando? Nuevamente se están disputando el poder, se están disputando los territorios donde se cultiva la coca, porque ambos grupos terminaron involucrándose con el negocio del narcotráfico. En el próximo programa analizaremos cómo ha sido o cómo se desarrolló de igual manera el proceso de desmovilización del paramilitarismo, el supuesto proceso de desmovilización y el proceso de desmovilización de las FARC. Además se analizará también, tocaré también una época que causó muchísima violencia, además como lo fue la Guerra Sucia, el surgimiento de la guerrilla del M-19 y su intento de desmovilización, que ese sí se llevó a cabo con éxito. Les recuerdo que me pueden dejar sus preguntas, me pueden dejar sus comentarios y los invito a que se suscriban y den like. Gracias.